A ver, pensemos en la imagen clásica, casi una foto mental que todo mundo tiene en Estados Unidos, ¿no? Los peregrinos con sus sombreros negros, sus ropas sobrias, compartiendo una mesa larguísima con los nativos Wampanoag. Es como la imagen del primer día de Acción de Gracias. Es la imagen fundacional, sí. Una historia de armonía, de gratitud, que parece como la piedra angular de la nación. Pero, ¿y si esa imagen, esa historia que parece tan antigua, en realidad fuera mucho más moderna de lo que creemos? Ese es el centro de la cuestión. Porque lo que vamos a explorar hoy, basándonos en el texto que tenemos, no es tanto si el evento ocurrió o no, sino cómo se construyó su memoria. Exacto. El texto se mete de lleno en algo que los expertos llaman historiografía, que es, básicamente la historia de cómo se escribe la historia. El suceso de 1621 se transformó más de 200 años después en un hecho histórico fundamental, en un mito nacional. Es un viaje fascinante. Y es un viaje que empieza con un dato que, la verdad, puede sorprender a muchos, y es que durante casi 2 siglos, prácticamente nadie en Estados Unidos recordaba esa supuesta primera celebración. Simplemente no estaba en el radar. No existía. Bueno, empecemos a desglosar esto, porque ese punto de partida es increíble. ¿Cómo puede desaparecer por completo algo que hoy se considera tan fundamental? Porque apenas si existió en el registro. El único relato escrito que tenemos de ese evento es una descripción súper breve, como de 115 palabras, de un colono, un tal Edward Winslow. 115 palabras, o sea, un párrafo. Un párrafo, sí, y se publicó en Inglaterra en un panfleto llamado Mort's Relation. Eran más colonos. Exactamente. Y ese panfleto fue increíblemente raro en las colonias americanas. Con el tiempo, se perdió. Para el siglo XVIII, el recuerdo del evento de 1621 se había desvanecido por completo. Pero la costumbre de celebrar un día de Acción de Gracias en otoño sí existía, ¿o no? Sí, la costumbre sí se popularizó, sobre todo en Nueva Inglaterra, pero, y esto es lo clave, no tenían ninguna conexión con los peregrinos de Plymouth. Era una tradición puritana, pero no se la vinculaba a ese momento fundacional. Entonces era una costumbre religiosa genérica, digamos. Los documentos de la época, que proclamaban días de Acción de Gracias entre 1676 y 1840, nunca, pero ni una sola vez, mencionan a los peregrinos. Así es, la historia resucita casi por accidente en 1841. Y la figura clave es el reverendo Alexander Young, que estaba compilando documentos históricos en un libro, Crónicas de los Padres Peregrinos, y ahí redescubrió y decidió incluir el texto de Mort's Relation. Y al llegar a esa descripción del festejo de 1621, añadió una pequeña nota al pie de página. Una simple anotación que lo cambiaría todo. Una nota que decía, «Este fue el primer día de Acción de Gracias de Nueva Inglaterra». Esa fue la chispa. Una interpretación de un editor en 1841, no un hecho recordado continuamente desde 1621. Aquí es donde se pone muy interesante. Porque uno pensaría que, una vez redescubierta, la historia se habría vuelto viral, por usar un término moderno. Claro, que todo el mundo la habría adoptado al instante. Pero no fue así. Durante décadas siguió siendo una anécdota poco conocida. Incluso el famoso decreto de Abraham Lincoln en 1863, el que estableció la celebración a nivel nacional, no menciona para nada a los peregrinos ni a Plymouth, lo que nos lleva al concepto central que presenta el texto, la utilidad cultural. Una historia sobrevive y se populariza no solo por ser verdadera, sino por ser útil para la sociedad que la cuenta. Y en la mitad del siglo XIX, esta historia del banquete. Era, de hecho, inútil. Peor aún, era incómoda. ¿Incómoda por qué? A primera vista parece una historia positiva de convivencia, ¿no? Precisamente por eso. Era incómoda por la presencia de los Wampanoag. El relato original de Winslow deja muy claro que la mayoría de los asistentes eran nativos, unos 90 hombres, y que la interacción fue pacífica. Lo cual chocaba frontalmente con la realidad y la política de la época. Pensemos que el infame Sendero de las Lágrimas, esta expulsión forzada de la nación Cherokee, había ocurrido apenas 3 años antes, en 1838. Claro. Estados Unidos estaba en plena expansión hacia el oeste, un proceso marcado por la violencia y el desplazamiento de pueblos indígenas. Una historia de convivencia pacífica era un mal guión para ese proyecto nacional.
Era una narrativa discordante. Ok, ese es un punto. ¿Qué más? También estaba la fuerte rivalidad regional. El Día de Acción de Gracias era visto como una festividad yanqui del norte. Claro, para los estados del sur, que estaban en una tensión creciente con el norte por la esclavitud, adoptar una tradición de Nueva Inglaterra era altamente sospechoso. La asociaban directamente con el movimiento abolicionista. El texto menciona que un periódico de Richmond llegó a gordarse de la festividad, llamándola una invención de unos pocos estados yanqui doodle. O sea, había un problema político-racial y un problema regional. Y un tercero, religioso. A medida que se redescubrían otros textos de los peregrinos, como los de su pastor o la historia de William Bradford, se supo cómo eran sus verdaderos días de acción de gracias. Y no se parecían en nada a una fiesta de la cosecha. Para nada. Eran eventos solemnes, de oración y ayuno, convocados de forma irregular por motivos muy específicos, como el fin de una sequía o una victoria militar. La idea de una fiesta anual centrada en la familia y la comida abundante era totalmente ajena a su teología. Entonces, tenemos una historia que no encaja. Choca con la política de la época, con las rivalidades regionales e incluso con la propia teología de sus protagonistas. Es como intentar meter una pieza cuadrada en un agujero redondo. La única solución es cambiar la forma de la pieza. Para que la historia fuera aceptada, tuvo que ser modificada. El pasado tuvo que ser, digamos, revisado para que encajara con las costumbres y los valores del presente. Exactamente. Y el texto describe cómo se limaron esas asperezas a través de un proceso de reinvención casi total. Por un lado, se crearon nuevos mitos para justificar las prácticas modernas. Como esa leyenda que menciona el texto, que originalmente contó Benjamin Franklin sobre unos primeros colonos anónimos. Sí, esa historia de que, después de muchos días de ayuno y penitencia que tenían a la gente deprimida, un granjero se levanta y sugiere que en lugar de ayunar por sus problemas, deberían celebrar un día de agradecimiento por sus bendiciones. Una historia perfecta para explicar por qué la celebración era alegre y no solemne. Claro, y con el tiempo esa anécdota anónima fue adaptada. Para finales del siglo XIX, los protagonistas de la historia ya eran los peregrinos en 1621, y una viuda anciana tomaba el lugar del granjero. Así se justificaba el carácter alegre de la fiesta moderna. Además de inventar nuevas historias, también se domesticó el evento. Se lo hizo más victoriano. Ese es un punto clave. Una novela inmensamente popular de la época, Standish of Standish, reimaginó la fiesta de 1621. Ya no era un evento rústico al aire libre con un puñado de colonos y un grupo grande de guerreros nativos. No, en la novela se convierte en un triunfo culinario y doméstico de las mujeres peregrinas. El texto cita descripciones de un banquete elegantísimo con ostras fritas en conchas de vieira, pasteles de venado. Ensaladas adornadas con hojas de otoño. Suena más a un banquete de la alta sociedad de Boston en 1890 que a una comida de supervivencia en 1621. Por supuesto, porque se alineaba perfectamente con los ideales victorianos de la feminidad y el hogar. El foco se alejó de la iglesia para centrarse primero en la mesa familiar. Pero la secularización no se detuvo ahí. Claro, el siguiente paso fue salir de casa y dirigirse al campo de fútbol. Así es. La fuente es muy clara en esto. Para 1876 ya se jugaba el partido de campeonato de fútbol intercolegial en el Día de Acción de Gracias en Nueva York. Y para la década de 1890, estos partidos atraían a multitudes de hasta 40,000 personas, compitiendo directamente con la cena familiar y los servicios religiosos. Hay una cita increíble de un periodista del New York Herald en 1893 que se lamentaba de que la festividad ya no era un festival solemne para Dios, sino un feriado otorgado por el Estado y la nación para ver un partido de fútbol. la transformación estaba completa. Totalmente. La historia había sido reinventada, domesticada y secularizada para encajar con los tiempos. Pero aún faltaba el paso final para convertirse en un pilar de la identidad estadounidense. Entonces, ¿cuándo se consolidó finalmente la historia de los peregrinos como este mito fundacional intocable? Si conectamos esto con el panorama general, el cambio decisivo se produce a finales del siglo XIX y principios del XX. El país estaba experimentando una transformación demográfica sin precedentes. La gran oleada migratoria, no, una oleada masiva de inmigrantes llegaba del sur y este de Europa. Italianos, polacos, judíos rusos, griegos,
y esto generó una enorme ansiedad entre la población anglosajona ya establecida, un temor de que el país estuviera siendo invadido por extranjeros que consideraban inasimilables. Y es en ese nuevo contexto, con toda esa ansiedad social, que la vieja historia de los peregrinos de repente adquiere una nueva y poderosa utilidad cultural. Ah, claro. De pronto se convierten En los inmigrantes modelo. En el estándar de oro, la vara con la que se debía medir a todos los recién llegados. Su historia se convirtió en una herramienta de asimilación. Precisamente. Los libros de texto escolares, que antes apenas los mencionaban, empezaron a dedicar capítulos enteros al viaje del Mayflower y al primer día de Acción de Gracias. Se usaba su supuesta historia de perseverancia, fe y trabajo duro para americanizar a los hijos de los inmigrantes. El texto cita un ejemplo que es brutalmente explícito. Un anuncio de 1920 de la tienda por departamentos Marshall Fields. Es muy revelador. El anuncio muestra una imagen imponente, heroica, del peregrino, y debajo una multitud sombría de nuevos inmigrantes. Y el texto se pregunta si estos recién llegados traen consigo el mineral precioso de los primeros peregrinos o la escoria del alborotador. El mensaje era inequívoco. Clarísimo. Una vez establecidos como estas figuras centrales, los peregrinos se volvieron increíblemente maleables. El texto muestra que podían representar casi cualquier cosa, incluso ideas totalmente contradictorias. Es fascinante ver cómo se les utiliza. Por ejemplo, el presidente Theodore Roosevelt, a principios del siglo XX, los invocó para justificar la regulación de las grandes corporaciones, presentándolos como defensores del bien común. Y unas décadas después, durante la Guerra Fría, un anuncio los pintaba como todo lo contrario, como libertarios anticomunistas que rechazaron el comunismo de su asentamiento inicial. El mismo patrón se repite una y otra vez. Durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtieron en soldados endurecidos que libraron duras guerras ofensivas contra los nativos. Pero en los años 60, en plena era de la contracultura, la revista Look los recordó como disidentes, inconformistas y constructores de comunas, casi como hippies. Se les ha usado para justificar tanto la paz como la guerra. Lyndon B. Johnson apeló a sus principios para explicar la intervención en Vietnam, mientras que Bill Clinton vio en su banquete una inspiración para la paz en Oriente Medio. Son un ancestro para cada ocasión. Exacto. Pero es crucial no olvidar que esta narrativa no ha sido aceptada por todos. Hay una contranarrativa muy importante que el texto destaca. Sí, y es fundamental para entender la historia completa. Desde 1970, grupos de nativos americanos, liderados por los Wampanoag, conmemoran en Plymouth un día de duelo en esta fecha. No lo recuerdan como un día de armonía, sino como el comienzo del robo de sus tierras, de la guerra y de la destrucción de su cultura. El texto menciona una forma de protesta que es increíblemente ingeniosa y potente. A veces, miembros de la Oficina de Inmigración Wampanoag reciben a los turistas que bajan del barco réplica del Mayflower. Y les piden sus pasaportes y les preguntan cuánto tiempo planean quedarse. Le dan la vuelta por completo a la narrativa del inmigrante. Es una forma de usar la historia para desafiar el mito en el mismo lugar donde nació. Ha sido un viaje increíble, de un evento olvidado, a una nota al pie, a una historia incómoda, luego a un mito revisado y domesticado para el gusto victoriano, y finalmente un pilar de la identidad nacional tan flexible que puede adaptarse a cualquier necesidad del presente. El autor del texto cierra con una reflexión personal muy potente que creo que resume todo esto. Describe estar en Burial Hill, el lugar real donde los peregrinos rezaron, y sentir una conexión genuina con su lucha, con su humanidad. Pero luego sentir un profundo desánimo al bajar la colina y ver cómo su memoria ha sido secuestrada y distorsionada para servir a fines actuales. Las de la historia, las que nos parecen tan obvias hoy, también están moldeadas por nuestro tiempo. Pero, y esto es clave, sin caer en el cinismo de pensar que la verdad histórica no importa o que no existe. El autor lo dice claramente. Tergiversar el pasado para adaptarlo a nuestras conveniencias es una falta de respeto hacia quienes vivieron antes. Hay una responsabilidad en cómo contamos sus historias. Exacto. Y eso nos deja con una idea final para la reflexión. Si una de las historias nacionales más queridas y aparentemente sólidas está, en realidad, tan moldeada por las necesidades del presente, ¿qué dice eso sobre las historias que nos contamos a nosotros mismos hoy? Sobre nuestra propia sociedad y nuestros propios valores. ¿Cómo mirarán las generaciones futuras nuestras historias útiles?